Ingeniero, compañeros, en esta parte de mi trabajo voy a presentar la introducción, los objetivos y la metodología del proyecto. El Hospital San Rafael necesita modernizar su sistema de información porque actualmente los datos de pacientes, médicos, citas y facturación se manejan de forma dispersa. Esto provoca duplicidad, pérdida de información y retrasos en la atención. El propósito principal del proyecto es diseñar un modelo de datos relacional normalizado que integre toda la información clínica y administrativa, garantizando integridad y ayudando a tomar mejores decisiones. Los objetivos que se plantearon son tres. Primero, organizar la información hospitalaria en un modelo relacional. Segundo, asegurar consistencia y reducir redundancias. Y tercero, proveer una base sólida para futuras aplicaciones informáticas. La metodología utilizada incluye cuatro pasos: levantamiento de información, análisis de entidades, diseño conceptual con un diagrama de entidad-relación, normalización hasta tercera forma normal y finalmente diseño lógico del esquema relacional. Con esto se sientan las bases para un sistema hospitalario más eficiente y confiable. Gracias, compañero. Mi nombre es Maite Arévalo y yo voy a hablarles sobre el análisis del problema. Identificación de entidades principales. En gestión médica tenemos pacientes, médico, especialidad, cita médica, consulta. En gestión administrativa tenemos el departamento, tratamiento, medicamento y factura. Como estructura básica del sistema tenemos pacientes, citas, consultas, tratamientos, medicamentos y facturas. En médicos tenemos especialidades y departamentos. En departamentos gestiona médicos y especialidades. Análisis de atributos por entidad. El paciente tiene cédula, nombres, teléfonos, tipo de sangre, contacto de emergencia. El médico tiene cédula, nombre, especialidades, licencia y salario. La cita médica tiene hora, fecha, paciente, médico, estado y observaciones. En la consulta, síntomas, diagnóstico, tratamientos, medicamentos recetados. En factura tenemos pacientes, consultas, tratamientos, medicamentos, subtotal, IVA total. Como relaciones críticas tenemos: el paciente tiene múltiples citas, la cita genera consulta, la consulta prescribe tratamientos y medicamentos, la factura consolida todos los servicios. Hola, buenos días. Mi nombre es Dayana Piaga. Yo les hablaré sobre el análisis de problemas, identificación de relaciones entre entidades y reglas de negocio identificadas. La identificación de relaciones entre entidades en un sistema médico es clave para organizar datos. Un paciente puede tener varias citas, cada una atendida por un solo médico. Las citas generan consultas que pueden prescribir tratamientos y medicamentos aplicadas a varios pacientes. Las facturas se asocian a pacientes e incluyen consultas, tratamientos y medicamentos. Los departamentos se agrupan en especialidades y son dirigidas por un médico quien puede tener especialidades principales y secundarias. En lo que son las reglas de negocios identificadas, estas reglas aseguran la integridad y organización del sistema médico. Cada paciente y médico debe tener identificadores únicos. Los pacientes pueden registrar varios teléfonos, los médicos pueden tener una especialidad principal y varias secundarias. En las citas y consultas se vinculan a pacientes y médicos, permitiendo prescribir tratamientos y medicamentos que se reflejan en facturas asociadas a un paciente y a un médico responsable. Gracias. Estimado ingeniero, yo les voy a hablar sobre el diagrama entidad-relación inicial. En esta primera diapositiva observamos el diagrama de entidad-relación que representa el modelo conceptual de nuestro sistema. Aquí podemos identificar las principales entidades como pacientes, médicos, citas, tratamientos, recetas y facturas. Además, se puede ver cómo se relacionan entre sí. El objetivo de este modelo es organizar de manera clara tanto la información clínica como la administrativa y servir como base para la gestión integral del hospital. Justificación de entidades y relaciones. Ahora pasamos a la justificación de cada entidad. En el centro se encuentra el paciente, alrededor de quien gira todo el sistema. El médico siendo el encargado de atender y prescribir. La cita nos permite organizar la agenda entre ambos, mientras que el tratamiento registra duración y los costos.
La historia clínica constituye el registro único del historial de cada paciente. La receta contiene las indicaciones médicas y se vincula con los medicamentos, los cuales gestionan el stock y laboratorio. Para resolver su relación, muchos utilizamos la entidad receta-medicamento. Y finalmente la factura registra los cobros de consultas, tratamientos, medicina, cerrando así la parte administrativa. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Tayriega. Yo voy a explicar sobre el modelo conceptual, la identificación de claves primarias y foráneas. En este modelo relacional, cada entidad cuenta con una clave primaria que identifica de manera única cada registro. Además, algunas entidades contienen claves foráneas que permiten establecer relaciones con otras tablas. Tenemos paciente, médico, medicamento, son entidades independientes, con solo claves primarias. Cita, tratamiento y receta se relacionan tanto con el paciente como con el médico. Por eso contienen ambas claves foráneas. Historia clínica y factura dependen únicamente del paciente, así que solo tienen FK hacia esa identidad. Receta y medicamento representan una relación muchos a muchos. Sobre la cardinalidad de las relaciones, tenemos el modelo muestra cómo las entidades se relacionan entre sí. Tenemos paciente cita y médico cita, relaciones de uno a mucho, donde un paciente o médico puede tener varias citas. Paciente tratamiento médico, relación muchos a muchos, resulta con la entidad tratamiento. Paciente historia clínica, relación de uno a uno, cada paciente tiene una historia clínica. Paciente receta médico, relación muchos a muchos, resuelta con la entidad receta. Receta medicamento, relaciona muchos a muchos, resuelta con la entidad receta medicamento. Y paciente factura, relación de uno a muchos, un paciente puede tener varias facturas. Saludos cordiales, soy el estudiante Pablo Andrés Farrovera de la asignatura Sistema de Base de Datos. Vamos a explicar el proceso de normalización, primera forma normal. Problemas antes de la primera forma normal. Tenemos lo que es paciente, varios teléfonos en un mismo campo. En contacto de emergencia, nombre y teléfono en un solo atributo. Médico, especialidad principal y secundaria en un mismo campo. Receta, varios medicamentos en un solo registro. Aplicación de la primera forma normal. Teléfonos en tabla independiente, contacto de emergencia en una tabla separada, especialidades de médicos en tablas intermedia y medicamentos gestionados con tabla intermedia en lo que es receta y medicamento. Y los resultados, los atributos atómicos y sin grupos respectivos, mejor organización, trazabilidad y consultas más eficientes. Eso ha sido la intervención en la parte de este tema del proceso de normalización, primera forma normal. Muchísimas gracias. A continuación voy a hablar sobre la segunda forma normal, la misma que se aplica sobre un modelo de primera forma normal, eliminando dependencias parciales. Se identificaron que tratamiento, descripción, costo y duración dependen solo del ID de tratamiento, no de la clave compuesta. También tenemos receta, medicamento, que no presenta dependencias parciales, y de la misma manera tenemos médico especialista. Tenemos eliminación de dependencias parciales. Aquí vemos que el tratamiento se divide en, tenemos tratamiento y del tratamiento, descripción, costo y duración. Tenemos paciente tratamiento que contiene ID de paciente, ID de tratamiento y de médico. Tenemos receta, medicamento y médico especialista, permanecen sin cambios. Tenemos justificación de cambios. Aquí se eliminó redundancia en la tabla de tratamiento. Los datos son más fáciles de actualizar y mantener. Todos los atributos dependen completamente de la clave primaria. Buenas tardes, mi nombre es José Hernández León. Voy a hablar sobre la tercera forma normal o 3FN. Busca que en una base de datos no existan dependencias transitivas. Esto significa que ni un atributo no clave debe depender de otro atributo no clave. Todos deben depender únicamente de la clave primaria. Ejemplos de las dependencias transitivas son en la tabla de factura
y de factura, y de paciente, fecha, subtotal e IVA total, el campo total depende de su subtotal e IVA, no directamente de la clave primaria. En paciente, paciente ID, nombre, apellido, dirección, etcétera. Si guardamos provincia dentro de la dirección, esto depende de la ciudad, creando dependencia transitiva. En tratamiento, ID y descripción, costo, duración, no hay dependencia transitiva, ya que todos los atributos dependen directamente de la clave primaria. ¿Cómo se elimina? En factura se elimina el campo total porque calcularse como subtotal más IVA. En paciente se crea una tabla de ubicación con ciudad y provincia y en paciente solo se guarda el ID ciudad. La justificación. Ahora todos los atributos dependen únicamente de la clave primaria. Se evitan datos redundantes y errores, ya que no se guardan valores derivados ni dependencias indirectas. La base de datos queda más limpio, consistente y fácil de mantener, permitiendo consultas y reportes confiables. En conclusión, al aplicar las 3FN, garantiza la integridad de datos, elimina redundancia y mejora el rendimiento de todo el sistema de información. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Jefferson Jaime y a continuación hablaré sobre diccionario de datos. Como primer punto tenemos lo que es paciente, que tenemos ID paciente PK, nombre, apellido, fecha de nacimiento, email, tipo de sangre y por último lo que es ID ciudad, feca y ubicación. A continuación hablaré ahora lo que es ubicación, ID ciudad PK, ciudad y provincia. También tenemos lo que es paciente teléfono, ID paciente, PK, FK y teléfono PK. También tenemos lo que es médico, ID médico PK, nombre, apellido, especialidad principal, licencia, teléfono, email, fecha de ingreso, salario también. También tenemos lo que es contacto de emergencia. Tenemos lo que es ID paciente FK, nombre PK y por último teléfono. Gracias. Diccionario de datos de pacientes del hospital. Este diccionario es fundamental para almacenar y gestionar la información de nuestro paciente de manera eficiente y segura. El propósito de este diccionario es almacenar la información de los pacientes registrados en nuestro hospital, garantizando la integridad y confidencialidad de los datos. También incluye los que son los siguientes campos: los datos personales, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, información del contacto, dirección, teléfono, etc. Historial médico, información de seguros y pagos. Beneficios: nos permite mejorar la eficiencia de la gestión de pacientes, garantizar la precisión y confidencialidad de la información, facilitar el acceso de la información médica, tomar decisiones informadas basadas en datos precisos. Los especialidades médicos son áreas específicas de la medicina que requieren conocimientos y habilidades avanzadas para diagnosticar y tratar enfermedades, condiciones específicas. Tipo de especialidades: cardiología, corazón, vasos sanguíneos, neurología, sistemas nerviosos, oncología, cáncer, pediatría, niños y adolescentes, ginecología y obstetricia, salud de la mujer y parto. Importancia de la especialización. La especialización médica es importante porque permite a los médicos desarrollar habilidades y conocimientos avanzados en un área específica, lo que mejora la calidad de la atención médica y los resultados de los pacientes. Beneficios para los pacientes: reciben atención médica más precisa, efectiva, tienen acceso a tratamientos y procedimientos avanzados, pueden recibir atención más personalizada y compasiva. Sobre el tratamiento y el cuidado del paciente. El tratamiento médico es un proceso que implica la aplicación de conocimientos y habilidades para diagnosticar y tratar enfermedades y condiciones específicas. Tipos de tratamientos, incluyendo tratamiento farmacológico, medicamentos, tratamientos quirúrgicos, cirugía, tratamientos terapéuticos, terapias físicas, ocupacionales. Tratamiento preventivo es prevención de enfermedades y el cuidado del paciente, la atención y el apoyo emocional al paciente, la educación del paciente sobre su condición y tratamiento, la monitorización y seguimiento del paciente.
Importancia del tratamiento y cuidado son fundamentales. Mejorar la calidad de la vida del paciente, reducir la morbilidad y mortalidad, prevenir complicaciones y recaídas. En conclusión, nuestro diccionario de datos y médicos especialistas y tratamientos es una herramienta fundamental para la gestión eficiente y segura de la información médica. Es todo lo que puedo decir. Gracias. Hola ingeniero, mi nombre es Jefferson Pineda y vengo a explicarles sobre las tablas receta, medicamento y factura y además receta y medicamento. Primero, la tabla de receta almacena la información de las recetas médicas emitidas a los pacientes. Este permite identificar quién emitió la receta, a qué paciente fue dirigida, la fecha de emisión y las observaciones del médico. Después vamos con la tabla de medicamentos. Guarda la lista de medicamentos disponibles en el hospital. Cada medicamento tiene un identificador único y además se almacenan datos con el nombre comercial. Seguimos con la tabla de receta de medicamentos. Sirve como una tabla intermedia para relacionar las recetas con los medicamentos prescritos. Y finalmente finalizamos con la tabla de factura. Se encarga de registrar la información de las facturas emitidas a los pacientes. Cada factura tiene un identificador único y está asociada a un paciente. Incluye la fecha de emisión y el monto total a pagar y la forma de pago. Eso vendría siendo la explicación sobre el diccionario de datos, sobre la tabla de receta, medicamento, factura y simplemente receta. Muchas gracias. Ingeniero, mi nombre es John Sinche. Voy a presentar la conclusión y las recomendaciones. De forma personal, como estudiante de cuarto semestre, aprendí que la normalización no es solo teoría, sino una herramienta clave para mejorar la calidad de la información. En este trabajo vimos cómo un modelo inicial lleno de redundancia y errores pasó a ser un diseño claro, eficiente y escalable. Me quedó claro que la normalización fortalece la integridad de datos, facilita la toma de decisiones y garantiza un sistema confiable en el hospital. La recomendación principal es mantener un plan de mantenimiento, usar claves foráneas bien definidas y aplicar buenas prácticas de seguridad y documentación. Esto asegura que el modelo no solo funcione hoy, sino que se mantenga vigente y confiable en el futuro. De forma general, el desarrollo de este proyecto nos permitió comprender como equipo que la normalización de base de datos es un proceso esencial para lograr modelos claros, consistentes y escalables. Trabajar en conjunto nos ayudó a identificar errores, proponer soluciones y valorar la importancia de colaboración, el análisis crítico y la comunicación para alcanzar un resultado sólido. Concluimos que la normalización no solo mejora la calidad técnica del modelo, sino que también garantiza que la información hospitalaria sea confiable, segura y útil, como lo indiqué anteriormente. Esto nos sirve para futuras aplicaciones. Muchas gracias.